Buenos días, compañeros. Empezamos. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos? Bien, espero que bien. Quiero mostraros en este vídeo algunas cosas que se me quedaron en el tintero en el vídeo anterior, que os recomiendo que veáis si no lo habéis visto todavía. Así que, sin más, aquí tenemos la segunda parte de los esenciales de Jota. Bueno, compañeros, pues aquí vamos con la primera de las cosas que os voy a enseñar y que son bastante importantes para mí. Cuando nos enfrentamos a la construcción o al montaje de una maqueta, es muy normal que, siguiendo sus instrucciones, nos encontremos con este tipo de elementos o con este tipo de construcción en los cuales tenemos que ir montando bloques de piezas que luego hay que montar en el elemento en general para ir componiendo la maqueta, ¿no? Entonces es muy normal tener que ir haciendo estas construcciones, y cuando estamos haciendo la maqueta y pues bueno, por necesidades de tiempo y tal, tenemos que utilizar varias sesiones porque tenemos que dejarlo, tenemos que hacer otras cosas, pues a mí me surgía la necesidad de tener controladas todas estas piezas, todos estos bloques de piezas o todas estas pequeñas construcciones que hasta el momento de ponerlas en la maqueta pues hay que guardarlas o tenerlas clasificadas o guardarlas en algún sitio. Yo sé que muchos de vosotros o muchos empleábamos las cajas de la misma maqueta, los vamos guardando en los rinconcitos de la caja, pero al final resulta que eso nos ocasiona problemas, podemos perder piezas o podemos, sobre todo algunas cosas muy pequeñas, pueden acabar trastabilladas. Por eso a mí me surgió la necesidad de guardar todos estos elementos de alguna manera, y por eso utilizo lo que son mis famosas cajitas. Este tipo de cajas que tengo aquí de varios tamaños son las que utilizo para que, según voy construyendo la maqueta, voy guardando en ellas todas estas piezas, fases o módulos que componen la maqueta. Aquí, por ejemplo, tengo algunas. Aquí, por ejemplo, tengo algunas con, como veis, las dos armas, dos ametralladoras de un proyecto, y tengo aquí más piezas con las piezas enmascaradas. En fin, son multitud de cajas las que tengo donde voy guardando las pequeñas piezas en ellas. Tengo todos estos tamaños, más grandes, cuadradas, rectangulares, y luego tengo estas otras más pequeñas para piezas más pequeñas o inclusive fotograbados, y incluso estas que son como estas cajas son como pastilleros donde puedo inclusive guardar piezas diminutas, y a las que inclusive lo que suelo hacer es coger una cinta de carrocero, una cinta de enmascarar, y con un rotulador marcarles aquí en la tapa el número de pieza o el número de elemento que es. Y luego también tengo estas otras que son iguales, son pastilleros, y estas otras tienen la posibilidad de que se van enlazando, de tal manera que puedes ir enlazando y desenlazando módulos, guardando. Sobre todo son para guardar piezas muy chiquititas. Hay que asegurarse de que sean cajas, sobre todo que tengan un cierre bueno, es decir, que no se vayan a salir las cosas, por supuesto, y que sean pues, transparentes o bueno, que se pueda ver un poco lo que hay dentro. Pero sobre todo la parte más importante es el cierre. Bien, usando este tipo de cajas, pues al final yo voy componiendo una serie de cajas más grandes donde te voy teniendo todos los elementos clasificados. Aquí las ruedas, aquí de la misma maqueta. De esta manera, si dejo la maqueta de construir, por ejemplo, durante una temporada, o voy a pasar a construir otra vez, aquí por ejemplo tengo marcadas F7 asas de puertas. Son piezas diminutas que las tengo ahí preparadas, yo no sé si se ven, las tengo ahí preparadas para en el momento que decida ponerlas, pues colocarlas. Y como decía, pues eso, las tengo todas aquí organizadas, las que valen, las que no valen, y todas las que voy guardando. Y que si un día decido dejar esta maqueta, pues simplemente guardo esta caja y empiezo otra, y cuando voy creando una caja igual, y tengo una caja clasificada con todas las piezas o elementos que voy haciendo de las maquetas, con el objetivo de que
no se pierdan y no se vayan al universo de las piezas perdidas, ninguna de ellas. Bueno, pues nunca falta ocasión para que en la construcción de nuestras maquetas tengamos que efectuar algún taladro en ellas para hacer lo que, no sé, aquello que se requiera, enclavar otra pieza. Muchas vienen a faltas de taladros para hacerlo según las versiones que queramos hacer, o en fin, es algo muy común que tengamos que taladrar nuestras maquetas, y para esto decimos, ¿qué es lo más aconsejable? Pues yo aconsejo siempre, la verdad, taladros manuales. Tengo varios taladros manuales. Este es muy antiguo, este era de los que se regalaban con una colección de revistas, en el cual es automático, o sea, simplemente apoyas la broca y tirando aquí pues giras. No lo uso mucho, y tengo todos estos que son básicamente manuales. Pones la broca y son los que aconsejo, los manuales. También los tengo eléctricos, por ejemplo tengo este que es de baterías, que es muy majo, que tiene 3 velocidades, y alguna vez lo utilizo también, pero no mucho. ¿Por qué? Porque para taladrar el plástico son necesarias muy poquitas revoluciones para no quemar el plástico y taladrarlo, y los eléctricos suelen dar muchas revoluciones, demasiadas. Yo este lo utilizo para alguna vez para lijar, para taladrar algún latón, alguna cosa, pero casi, la verdad sea dicha, no lo utilizo. Siempre que tengo que hacer, o casi siempre que tengo que hacer taladros en las maquetas, utilizo cualquiera de estos. Según el grosor de boca, hay que preocuparse de que lo más importante es que el mandril o el portabrocas sea bueno, lo mejor posible. Contra mejor, ya sabéis, más caro, pero lo mejor posible. Como brocas, o brocas normales, brocas chiquititas, brocas muy finitas que se compran, pues yo las compro como siempre, donde siempre compramos todo, en China. Este tipo de brocas, por ejemplo, vienen en bloques de 10. No es que corten muy bien, pero para el plástico vienen con muchas dimensiones, 0,7, 0,5, básicamente de 0,1, las tengo hasta 1 milímetro, estas son de 1,1, y estas brocas vienen en estos tubos de 10 brocas. Bueno, son aconsejables, a mí me hacen buen servicio. Solo quise deciros que, bueno, guardar las brocas como esta caja, guardar las brocas así, pues están guardadas, sí, pero la verdad me sirve de poco, porque si yo quiero usar una broca de estas, tengo que comprobar con un calibre pues cada medida de cada broca, y la verdad es que o tengo un calibre muy bueno, o diferenciar en brocas tan finas pues es problemático. Al final tienes que utilizar una más o menos a ojo. Por eso os he dicho antes que utilizaba estos cartuchos, este tipo de cartuchos que se compran. ¿Por qué? Aparte de que vienen dentro 10 brocas y que están muy bien de precio y tal, al venir marcadas, yo ya sé que estas son las brocas de 1, estas también son de 1 milímetro, estas son de 0,9, estas son también de 1 y estas son de 0,3, con lo cual siempre sé exactamente qué broca estoy usando y el taladro que necesito darle, porque si no es como hacerlo a ojo. Es decir, los taladros son una cuestión de precisión, y si necesito hacer un taladro de 0,5, pues tiene que ser de 0,5, no de 0,8 ni más o menos un poquito. Aquí tengo otro de estos, son de 0,5, estas son de 0,4, en fin, creo que queda clara. El orden siempre es muy importante cuando hacemos cosas, cuando maqueteamos, para todo, por lo menos es una opinión mía. El orden siempre es muy importante para todo lo que hagamos. Contra más ordenemos, cuanto más ordenado tengamos todo, es más fácil, más rápido y mejor hacer cualquier tipo de maniobra, mecanización o cualquier cosa que hagamos con nuestras maquetas. Sí. Y por otro lado tenemos las famosas y conocidas brocas de CNC, que vienen en estos paquetes y que estas se pueden inclusive manejar a mano
con la misma broca, sin ningún mandril. Estas tienen la ventaja de que cortan muy bien, pero tienen la desventaja de que se parten rápido, son muy templadas y se parten rápido. Aquí estamos viendo como, por ejemplo, este agujero, lo estoy haciendo con la misma broca, sin necesidad de ningún mandril y todo, simplemente haciéndolo girar con los dedos, que es la técnica. Ya está, ya he hecho el agujero. Y ya está. Estas brocas cortan muy bien, pero tienen la desventaja de que son muy templadas y se parten muy pronto. Esta es de 0,8 milímetros, y las hay muy finas de 0,1, 0,2, que como veis las tengo partidas, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y 1 milímetro. Estas, bueno, se pueden usar así también, aunque ya os digo, yo mi preferido es utilizarlas con mandril, es decir, cojo este mandril mismo, una broca de estas son de 0,9 milímetros. Cogemos una broquita de estas aquí. ¿Por qué? Porque es más cómodo a la hora de darle vueltas, es más rápido este tipo de mandriles. La otra tienes que darle vueltas para arriba y para abajo. Con este tipo de mandriles, simplemente la broca aquí. Este mandril incluso es pequeño para esta broca de 0,9. Tendré que usar este otro, lo que es tiene más amplitud, es más grueso, coge brocas mayor grueso. La broca siempre bien centrada, o lo mejor centrada posible, y con este tipo de mandriles pues igual, aplicas, por lo único que tiene la ventaja de que apoyándolos así, esta es la manera de apoyo ideal, y con los dedos, girándola, pues haces el taladro, y veis, el taladro tiene que cortar, no tiene que desgastar, y para que el taladro sea bueno, la broca tiene que cortar. Habéis visto que salen las virutillas y se corta, ya está ahí hecho el taladro. Tenemos brocas desde 0,5 a 0,9 o 0,4, 0,1, 0,3, no sé. Yo las tengo guardadas aquí en esta caja y son las que voy utilizando. Sobre todo estas circulares. Luego compré también de estas, pero estas brocas no me han dado buen resultado. No cortan bien. Así que estas las descarté. Es preferible comprar brocas buenas, o por lo menos medianas, que corten bien, para que los taladros salgan perfectos y en su sitio, y no se desgasten, no sean taladros que desgasten el agujero, sino que corten bien el plástico. Poco más sobre los taladros, ya os digo, siempre prefiero los manuales a los eléctricos, y poco más, no hay mucho más que decir al respecto. Sujetar elementos, a veces cuando tenemos que hacer una acción agresiva sobre ellos, puede traernos algún quebradero de cabeza, porque muchas veces sujetar esta pieza grande, pero cuando tenemos que sujetar una pieza pequeña o determinada, o hacer un corte sobre ellas, la sujeción de la pieza en cuestión es un tema muy importante a la hora de obtener precisión y facilidad en las mecanizaciones. Este tipo de elementos nos facilitan las cosas. Esto es un tornillo pequeño y nos facilitan las cosas, pero no directamente. Es decir, si nosotros pretendemos utilizar esto directamente, no va a dar buen resultado, porque primero se nos van a marcar las piezas y no tenemos una buena posición para hacer muchas veces lo que queremos hacer. Yo esto lo utilizo de la siguiente manera, y es una técnica que se utiliza mucho en profesiones como joyería, orfebrería y este tipo de cosas, que se denomina la cuña. La cuña. Si yo este elemento lo pongo aquí, lo meto aquí y lo sujeto fuertemente, de tal manera que esto se quede en una posición firme, siempre tengo un elemento aquí en el que yo puedo sujetar esto así, de esta manera, o inclusive ponerle aquí alguna pinza o alguna prensa, y trabajar con ello, con la cuchilla, sujetándolo firmemente.
por ejemplo, y cortar. Sujetándolo firmemente y cortar, o utilizándolo para taladrar. Siempre puedo sujetar con una pinza esto así, de esta manera, para hacer cualquier otro tipo de cosas, o montar aquí, por ejemplo, cualquier otro tipo de pieza. Supongamos que tenemos que sujetar esto, siempre podemos sujetar aquí esto para poder con las dos manos trabajar y pegar sobre esto otro tipo de piezas, de tal manera que esta base siempre nos va a ocasionar el peso y la firmeza suficiente para manejar las piezas de esta forma. Podemos venirnos aquí, podemos sujetarlas más cerca de aquí, por ejemplo. Si quisiéramos cortar aquí con una sierra, pues podríamos hacerlo de esta manera. Voy a buscar una hoja de sierra, por ejemplo. Yo podría trabajar así, de esta manera, sujetando aquí con las manos, sujetando aquí con el dedo, con las manos, y siempre me va a facilitar este tipo de... Ahí está muy lejos, pero si yo la pongo más cerca de aquí, apoyo ahí justo en la madera que hemos puesto en la pieza, siempre me va a ser mucho más fácil cortarla y mecanizarla de esta manera, por ejemplo. Utilizando su mango, siempre nos va a valer como un apoyo, como un muy buen apoyo para manejar este tipo de piezas. Es algo que utilizo pues, con bastante frecuencia y comúnmente cuando tengo que mecanizar piezas muy chiquititas o necesito un apoyo firme, un apoyo para hacer cualquier cosa. Simplemente quería mostrarlo como un complemento, no es indispensable, no es una cosa, pero a mí me ayuda en muchos términos a hacer ciertas maniobras o manipulaciones con la pieza, utilizándolo siempre de esta manera, no directamente, porque directamente para el plástico no vale, no sirve, no es útil. No es útil porque marca el plástico, lo puede doblar, le puede hacer señales y al final no vamos a conseguir una posición casi ni adecuada y no funciona bien, aunque sujeta firmemente, pero yo puedo estar marcando ahí esos dos, digamos, filos o esos dos cantos. Por tanto, esto yo lo utilizo de esa otra manera, siempre indirectamente, montando aquí una pieza que me sirva como cuña de trabajo. Cuando tenemos que trabajar con máscaras, ayudan mucho estos tres elementos que vamos a mostrar ahora. Este es el primero, esto es una plantilla de máscara. ¿Cómo funciona esto? Si veis aquí, esto es una hoja de metal en la que hay multitud de cosas grabadas. Hay cruces, hay círculos, hay triángulos. Por este lado hay cuadrados más chiquititos, cuadrados más grandes, más cruces, más insignias, números, otros números, inclusive letras con los famosos eslóganes rusos, etc. Esta plantilla para la hora de hacer máscaras es muy útil. ¿Cómo se utiliza? Pues es muy sencillo. Nosotros cogemos, yo lo que más utilizo sobre todo es esta parte de aquí para hacer tiras de máscaras muy estrechas. Es muy sencillo. Nosotros cogemos un trocito de cinta, se pega encima, como sea. Esto tiene aquí encima las dimensiones de la tira que queremos cortar, por ejemplo esta de 1,5 milímetros. Si queremos conseguir un trocito de cinta de 1,5 milímetros, usamos esta, y es tan sencillo como hacer deslizar la cuchilla. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que esta cuchilla está despuntada. Eso sí, tenemos que utilizar para estas cosas cuchillas en perfectas condiciones. Esta cuchilla ya tengo que tirarla porque está despuntada. Vamos a utilizar una hoja de bisturí, simplemente la hacemos pasar por las hendiduras, 1, 2, y de esta manera tan sencilla tendremos un trozo de máscara de 1,5 milímetros. Aquí está, perfecto.
Vale, quizá esta se me haya ido porque lo estoy haciendo muy rápido y muy mal. Hay que hacerlo con un poquito más de cuidado. Pero salen muy bien. Por ejemplo, estas de 1 milímetro hay que hacerlo con un poquito más de cuidado. Para deslizarse exactamente por la ranura. Así. De esta manera. Con un poquito de cuidado, pero tampoco un estrés excesivo. Conseguimos un trocito de cinta de máscara plus de 1 milímetro. Perfecto para poderlo utilizar en nuestras maquetas. Igualmente, de la misma manera, pues podríamos, no sé, aquí trabajar cuadrados para hacer camuflajes pixelados, cruces, números o cualquier otro tipo de máscara. Esta herramienta es por un lado. Por otro lado, a la hora de hacer máscaras, tengo esto. Vamos a poner aquí un trocito de cinta. Esto es una cuchilla que es sofisticada y sí sale cara. Es de esta marca y es una cuchilla loca. La tengo aquí bien guardada, tiene un muy buen corte. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues tú imagínate que nosotros quisiéramos cortar una máscara totalmente irregular. Esto es una cuchilla cuya punta está loca. Y si nosotros queremos cortar una máscara irregular, por ejemplo así, así, así y así, pues ya la tendríamos cortada. Simplemente aquí está. ¿Cómo funciona esto? Si quisiéramos, por ejemplo, dentro de esta máscara hacer otra máscara, otro corte cualquiera, simplemente tendríamos que seguir su forma y ya tendríamos ese corte hecho dentro de esta otra máscara. Es una cuchilla para hacer cortes irregulares muy buena, van perfecto, porque no tienes que andar girando la cuchilla, sino simplemente tienes que ir siguiendo el borde con el trazado como si fuera un lápiz y sale perfectamente el corte hecho. Aquí no he apretado lo suficiente, no hay que apretar mucho, funciona muy suave. Tiene cuchillas de repuesto, por supuesto, porque las cuchillas se van perdiendo y se obtienen muy buenos resultados con esta cuchillita. Y por último, quiero enseñaros para enmascarar como algo muy bueno. Vamos a poner otro cachito de máscara aquí, otro cachito de cinta de enmascarar. Algo que funciona muy bien y es el famoso cortador de círculos de esta marca. El famoso cortador de círculos de esta marca. Esto funciona fenomenal. Esto simplemente ponemos aquí la medida del círculo. Aflojando esta rueda lo hacemos más pequeño o más grande. Aquí vamos a hacer, por ejemplo, un círculo de unos 4 milímetros de diámetro. Cerramos aquí. Ponemos esto aquí arriba. Y simplemente tendremos que girar así. Sin más historias. Y tenemos ya ese círculo hecho. Bueno, perdón, hay que apretar aquí para que salga la cuchilla en el central, ¿vale? Porque si no la cuchilla está arriba. Simplemente giramos sin apretar y ya ha salido este círculo, con lo cual tenemos un círculo perfecto de 4 milímetros para, por ejemplo, para enmascarar una rueda tractora o cualquier otra cosa circular que queramos. Los hace muy fácil. Simplemente ponemos hemos tenido la precaución de bajar la cuchilla y simplemente giramos una vueltecita y ya está el círculo hecho. Esto funciona muy bien para hacer este tipo de círculos. Inclusive para estos círculos más pequeños, simplemente ya te digo, aflojamos aquí, colocamos aquí y podemos hacer círculos muy chiquititos. Ponemos aquí, por ejemplo, le damos una vueltecita y mirar qué círculo ha hecho aquí, perfecto. Y con qué facilidad, tanto para la máscara positiva como para la máscara negativa, que nos puede servir por cualquiera de las dos cosas. Estas son herramientas sofisticadas y los he querido enseñar como final de
de mis esenciales de modelismo. Bueno, compañeros, y con estos últimos elementos doy por finalizada esta serie de estos 2 vídeos en los que os he mostrado parte de mis herramientas, técnicas y trucos esenciales para hacer mis maquetas, para practicar el modelismo, este hobby que todos hacemos. De deciros que quedo a vuestra disposición en los comentarios. Podéis comentarme cualquier tipo de cosa sobre la adquisición o utilización de todos estos elementos, así como de cualquier otra cosa que queráis saber o que queréis que trate en estos vídeos en un futuro. También quedo a vuestra disposición en los canales de Telegram, y en mis canales de Instagram y en mis canales de Facebook, para cualquier cosa que queráis saber o comunicarme o comentarme o simplemente compartir conmigo. Luego, por favor, me ayudaréis mucho si os suscribís al canal y así podéis ver y recibir avisos de cuando emito algún otro vídeo o algún otro tema. Sin nada más, pues como siempre, despedirme de vosotros con un gran abrazo de J y nada más. Saludos de J. Bueno, pues esto ya está. Ahora vamos a por lo bueno. Fotograbados.